Ya estamos aquí. Y ya está transmitiendo y estamos aquí bien contentos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy muy feliz. Es viernes 9 de julio. Estamos súper contentos. Pues estoy muy contento porque tengo la fortuna, el placer de tener un gran amigo muy cerca de nosotros, Alex Balaza. Le voy a ir preguntando algunas cosas de Alex Balaza a Alex sobre su vida. Pero te quiero decir a todas las personas que nos están viendo por Facebook y a las personas que van a ver este video, que una de las personas que a mí más me emociona platicar con él y de alguna manera entablar una conversación es precisamente mi querido amigo Alex Balaza. Alex tiene una historia sudamericana y después llegó aquí a México, estudió su carrera en México y siempre ha trabajado. Y está cumpliendo sus sueños a cabalidad. Bienvenido, Alex. Es un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Gracias, Rodolfo. La verdad, feliz de, primero, conectar contigo. Siempre alguien tan entusiasta, tan encantador, tan conectado con sus misión de vida. Y siempre es un placer conectar con alguien que tiene tan claro lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Y de igual modo, pues feliz de conectar contigo un ratito aquí para platicar. Y si esto ayuda a inspirar a algunos a que encuentren su camino, me encanta. Yo estoy seguro que sí, Alex. Alex, tu familia es de Uruguay. ¿De dónde es? A ver, es Sudamérica. Yo siempre me equivoco. Es Sudamérica. Es así como estoy ahorita con mucho contraste, así es mi vida. Fíjate, porque soy así como hay contraste aquí, que hay mucha luz y está oscurito. Ajá. Así soy mi vida porque tengo la mitad de mi sangre es húngara. Mi padre es húngaro, de Hungría, y mi madre es chilena. Chile. Mi padre viene de una familia 100% judía, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y mi madre viene de chilenos muy católicos. Entonces yo crecí católico, conociendo mucho el judaísmo, tratando de ser católico y estando en ese frente de tratar de entender la espiritualidad a través de las religiones, y terminé entendiéndola a través del humanismo, ¿no? Entonces soy un católico que cree en un Dios superior y que a la vez cree más en los seres humanos de lo que debería a veces, pero por las cosas duras que te da la vida, pero cree suficiente en el ser humano para tener fe en que es una manera hermosa de hacer sinergia en la vida, el unirte con otros para lograr sueños, ¿no? Alex tiene una historia fascinante. Lo digo aquí, muy aquí entre nos. Alex es productor, director de cine, cineasta, creativo, tiene su propia empresa, pero Alex llegó a México, llegó a estudiar su carrera de comunicación y desde que estaba estudiando estaba trabajando, estaba produciendo. Eso en la Ciudad de México a veces no es tan común. Sí se da, pero no en la universidad donde estaba Alex, ahí donde nos conocimos, no se da. Él sí lo hacía y después entró al mundo de la televisión, vivió un tema ahí y hasta que creó su propia compañía. Es una historia fascinante, pero empecemos, Alex. ¿Cómo llegaste a México? ¿Qué viviste ahí en la escuela, en la universidad? Platícanos un poco cómo era tu vida ahí, dónde empezaste a trabajar, qué cosas hacías. Sí, vamos en orden para que también me acuerde, porque ya a mi edad luego ya ni me acuerdo, pero te platico. Yo sí, efectivamente yo era un niño muy inquieto y desde muy jovencito, cuando tenía 7 años, yo perdí mi ojo izquierdo. Este ojo es una prótesis. Y yo perdí ese ojo desde los 7 años y eso me hizo creer, como me sentía menos que otros en muchos aspectos, me hizo luchar mucho por tratar de demostrar que yo podía hacer cosas en la vida. Entonces yo desde muy pequeñito me dediqué a la natación, desde los 5 años, antes incluso del accidente de mi ojo a los 7, yo me dediqué a la natación y nadaba para la natación en Venezuela, aprendí a nadar porque yo, aunque nací en Chile, al año de nacido me fui a vivir a Venezuela y hice mi infancia en Venezuela. Okay. Viví en una ciudad maravillosa llamada Maracay, Venezuela, que lamentablemente Venezuela está siendo destruida por ciertas acciones terribles, pero vivía yo en Venezuela en un lugar hermoso, muy cerca de la playa, a media hora de la playa. Entonces los fines de semana íbamos a la playa. Era un lugar bello para crecer como niño, ¿no? Un lugar mucho calor, entonces andabas todo el tiempo en shorts, metido en la alberca, etcétera. Y me dediqué a nadar. Y nadaba, y tan bien me fue la natación que cuando llegué a Chile, años después, porque después de los primeros 10 años regreso a Chile con mis padres,
y en Chile entro a la selección nacional de natación y me vuelvo campeón nacional de natación por 2 años en mariposa, 100 mariposa, 200 combinado, 400 combinado. Era Wow. yo campeón nacional de natación muy chiquito. Y eso me permitió tener una experiencia maravillosa que yo siempre la voy a recomendar y creo que tú la vas a avalar y la vas a complementar, Rodolfo. Y es que yo, desde muy pequeñito, con la selección chilena de natación, a mis 12 años, me hacían viajar a Brasil, a Perú, Viajaste. a competir internacionalmente representando a mi país, a Chile. Ujú. Y en esos viajes, pues iba solo. Yo era un chiquito, iba con nadadores más grandes, yo era de las mascotitas, y eso me permitió conocer culturas increíbles y de repente que me metieran a vivir con unos brasileños en una casa sin saber hablar portugués Wow. y poder tratar de comunicarte y desenvolverte para que eso fuera posible. Entonces, Y, esa infancia de nadador me dio una experiencia bien interesante de poder, no solo que el trabajo es lo que te da resultados, y desde esa época tengo muy claro que la naturaleza es muy sabia y que eh, en la vida somos agricultores, digo yo. ok. Necesitas ir, buscar un terreno fértil, sembrar tu semillita y trabajar un montón para que esa semilla tenga la luz adecuada, el agua adecuada y los recursos naturales adecuados para que dé frutos y crezca. Y esa plantita se va a tardar en crecer. Y va a Ujú. tardar en crecer esa plantita hasta que finalmente sea un árbol suficientemente robusto para poder generar frutos. Y Ujú. es eso lo que entendí desde muy chiquito con la natación. Yo para poder llegar a ser a campeón nacional de natación me tardé 8 años de intenso entrenamiento, 5 horas al día, de lunes a sábado. Nadaba de 5 a 7 de la mañana y luego de 5 a 8 de la noche, todos los días de lunes a sábado. Y eso lo que hacía era un entrenamiento intenso, Sí. además de la escuela, que la escuela era mi hobby, la natación era lo que me gustaba, Ok. porque la natación me probaba todos los días. Entonces tenía tan poco tiempo para estudiar que lo poco lo dedicaba muy enfocado a estudiar y eso también me ayudaba a generar más actividad. ¿Por qué menciono esto? Porque eso sembró en mí una semillita desde muy pequeño, muy interesante, de ver el resultado de tu trabajo desde muy pequeño. Ok. Entonces, todos esos valores que yo veía a mi papá trabajando 14 horas al día o mi madre trabajando muchísimas horas al día, eso me permitía a mí ver que si yo hacía lo mismo podía lograr ciertos resultados en la vida. Y llega una edad en donde empiezas a tener deseos y sueños. Y cuando empecé a tener más claro qué era lo que quería hacer en la vida, que era, yo me acuerdo, me sentaba frente a la televisión y veía el programa de televisión que fuera, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela veía a Don Francisco, Sábado Gigante, y decía, wow, un chileno y lo veo aquí en Venezuela, en la televisión abierta, me encantaba. Pero cuando cortaba comerciales, me encantaba y decía, wow, ve el poder de la tele como me tiene aquí viendo un comercial de las marcas que yo quisiera. Y me Sí. envolvían. Entonces me empezó a encantar el poder de la comunicación. Veía por un lado los contenidos interesantes, pero a la vez veía también Los que era personajes y el poder del medio, ya. cómo el medio realmente era muy poderoso. Entonces llego yo a México, por el trabajo de mi papá regresamos a Venezuela un año como una escala, mi padre un tiempo se fue a Alemania, pero ahí no nos fuimos nosotros porque iba poco tiempo y cada vez que yo cambiaba del hemisferio norte al sur, cambiaba la época de escuela, porque en Chile las escuelas empiezan en marzo y en el Así es. norte empiezan en agosto, septiembre. Entonces yo perdí años escolares, ganaba años escolares, tenía que hacer exámenes de revalidación. Era una Ahora, bronca, pero también eso nos ayudó a complementarnos mucho. es Cuando hasta el verano y el otoño y todo cambia. acá caen las hojas y acá están saliendo y pero Correcto. Ese es el también, equilibrio, pero es el balance que necesita el planeta para vivir. Es parte de la naturaleza. Necesita pero ser así para que el planeta sobreviva. pero también tanto viaje a ti te fue fortaleciendo, te dio mucha Claro. autonomía, te dio mucha Me dio solidez. confianza, me quitó miedo a interactuar con otras culturas. Te digo, crecí como judío y católico, entonces yo no tenía bronca acercarme a cualquier religión, no le tengo miedo a eso, o sea, no tengo prejuicios al respecto de las religiones gracias a eso. O crecí con familia muy de ultraderecha y familias muy de ultraizquierda, y pues a los dos los veía, los sábados comía con unos y los besaba y los abrazaba y cantábamos con la guitarra y los domingos con los otros. Eran partidos políticos separados, unos eran pro Pinochet, otros pro Allende, y sin embargo para mí todos eran iguales, eran tíos, los quería, me querían y funcionaba. Entonces aprendí a crecer en un punto donde aceptaba las diferencias de la gente y no lo veía como un problema, sino que lo veía como una oportunidad de crear sinergias. Entonces cuando llego a México, en 1990, hace 30 años, llego a México un 1 de septiembre, creo que fue un 1 de septiembre,
mis padres me lo recordarán mejor, yo tenía 15 años. Traté de volver a regresar a la natación y cuando entro a la natación me doy cuenta de que ya estaba un poco cansado de tantos años de natación. Llevaba 10 años intensos de natación y llegué a una ciudad como la Ciudad de México, donde si es la primera vez, los que nacen en la Ciudad de México no se dan cuenta el valor de lo que tienen. A ver, Yo a ver, a venía ver. de ciudades muy pequeñitas, donde yo me movía 7 cuadras a la redonda. Yo caminaba 1 cuadra para la natación, 3 cuadras para ir al karate, 4 para ir al tenis, 5 para ir a la escuela, y te movías caminando en bicicleta o en motonetas chiquitas. Y de repente te toca llegar a una ciudad como la Ciudad de México, con 20 millones de personas, donde te tardas 1 hora en trasladarte de un rincón a otro, si te va bien. Y dije yo, ¿qué es esto? Entonces yo tenía que salir de la escuela y sin comer, tenía que irme a la natación porque iba a tardarme 40 minutos en llegar a la escuela de natación, que era en el club alemán en el sur. Pese a que yo vivía en el sur, me tardaba horas en llegar. Y yo decía, esto es una locura, ¿no? Yo no voy a hacer esto. O sea, y entonces esa fue mi excusa perfecta para dejar la natación. Ok, ok. Pero empecé a tener 5 horas al día libres. Seguía despertándome a las 5 de la mañana y ahora decía, ¿y ahora qué hago a las 5 de la mañana, no? O en las tardes salía de la escuela y decía, ¿y ahora qué voy a hacer con tantas horas? Cuando la escuela la saco en media hora. ¿Por qué? Porque estaba Ya estabas acostumbrado a sacarlo enfocado, rápido. sí, estabas enfocado. Me enfocaba y lo sacaba súper rápido. Entonces decía yo, ¿qué voy a hacer con este tiempo? Entonces me puse a trabajar desde los 16 años, trabajé y empecé a trabajar en diferentes actividades relacionadas con la industria audiovisual, porque era lo que me fascinaba. Entonces tenía a un amigo que junto con mi hermano y otro amigo habían puesto una pequeña casa productora para dar servicios para el Abierto Mexicano de Tenis y la Copa Davis en el Club Alemán, donde yo había empezado a nadar. Y dije, no, pues les ayudo a ustedes. Entonces era yo su achichincle, el que Sí. jalaba, instalaba el cable, lo ponía en las cámaras y desde ahí empecé desde muy abajo a ver la parte técnica y a enamorarme del proceso de la producción, de cómo Wow, se requiere muy wow. poquitito y poner todo lo necesario para hacerlo. Entonces yo mientras estudiaba, pues, Te estabas también capacitando. en mis Estabas, tiempos libres siempre trabajé. Entonces trabajé desde chiquito en la natación, nada más que era un juego para mí, era una natación y competía, etcétera. Pero luego cuando llego a la producción audiovisual también lo empecé desde muy pequeñito y desde abajo, sabiendo que era el que había que jalar cables, conectar cámaras, subirte una cosa, instalarla, lo que eso implicaba y luego para que esa señal pudiera llegar y llegara técnicamente bien al centro de prensa, para que la prensa tuviera acceso a ver qué iba a pasar en las diferentes canchas de tenis. Entonces, era una producción compleja. Si eso sí. lo tuviera que producir ahora, contrataría, no sé, a 30, 40 personas para hacerlo y en esa época lo hacíamos 5, déjame usar una palabra muy chilena, 5 pendejos, 5 chavitos, Sí. 5 chavitos que no teníamos ni idea cómo hacerlo, pero traíamos mucha motivación y muchas ganas de hacerlo, ¿no? Fíjate que yo fui a ese abierto de tenis en el Club Alemán. Fue 2, 3 veces, ocurrió 3, 4 veces. Sí, Yo estuve estudiando en la universidad en el norte, pero tenía un amigo que iba a ese club y me invitó y entonces es todo un suceso, porque el abierto sí, mexicano de tenis era todo un suceso. Mucha sí. gente, y también no es fácil en vivo, con alrededor de tanta gente, hacer algo. Y entonces te empezaste a involucrar en esa, voy a llamarle parafernalia, emoción, show, pero llegaste en México a estudiar en una de las mejores universidades que tenemos en este país, una universidad privada de muy alto nivel, de muy alto prestigio. Vamos aquí a decir su nombre, en el Tecnológico de Monterrey estudiaste tu Sí, sí, carrera, sí, estudié te, ahí. te graduaste, hiciste una magnífica carrera de comunicación y después entraste a la industria, pues yo diría, más fuerte que hay en la América Latina, que estuviste en Televisa, estuviste produciendo comerciales, programas, hiciste cosas muy fuertes. Y yo sé algo muy importante en tu vida. Tú empezaste a desarrollar, a crecer, pero después hubo un quiebre, un como, a ver si lo digo bien, un como replanteamiento de exactamente qué quiero, a dónde voy. A lo mejor ya lo traías desde antes, pero como que con más, y creaste Blind Spot, ¿no? A ver, Sí, platícanos esos inicios y eso que fuiste creciendo y haciendo. sí, sí, yo fíjate que creé, me regreso un poquitito, después de toda esta época que te estoy hablando, empecé a trabajar en diferentes cosas, quería conocer los medios. Entonces surgió gracias a un gran amigo y colega que conoces muy bien, León Krause, que era mi mejor amigo en la universidad, me abre la oportunidad con su papá y eso a que nos abrieran la puerta a trabajar en un proyecto llamado Espacio con el doctor Gastón Melo, que también quiero mucho y es buen amigo.
y el doctor Gastón Melo nos invita a hacer el enlace con universitarios, nosotros estando en la universidad. Y antes de eso yo ya había estado haciendo algunas cositas en unas casas productoras, escribiendo guiones. Y en esa época, afortunadamente, mi padre me acogía y lo poquito que ganaba me servía para pagar mis gastos desde los 16 años y vivir en la casa de mis padres tenía la fortuna de que me apoyaran y lo poquito que gastaba me lo gastaba en poder llegar al trabajo, ir y venir. O sea, no era una preocupación el dinero, siempre lo he visto con el tiempo la importancia del dinero para poder lograr tus sueños, pero lo veo como un efecto de hacer lo que amas, ¿no? Y cuando haces lo que amas, el dinero viene automático porque es un efecto de tú empezar a crear valor en el mundo. Y es como decía la naturaleza, o sea, tú siembras, 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 va a llegar un arbolito que va a salir. Y cuando salga va a dar frutos y tú eres parte dueño de eso, entonces te va a tocar. Entonces, fue interesante porque efectivamente, después de probar mucho en efectivamente radio, trabajé en Radiópolis un tiempo, en Grupo Radiópolis, Televisa Radio, ya no es así, pero bueno, ya no es esa empresa, pero ahí estuve un tiempo, hice locución, hice producción, asistencia de producción, achichincle, hacía todo. Luego me metí a trabajar en una casa productora de videoclips, hice asistencia, hasta que finalmente después de probar incluso en agencia de publicidad fui copywriter y al día de hoy es un gran amigo el que era mi jefe, Ovidio Botella, que lo admiro mucho y lo quiero mucho, es un gran publicista. Y luego me metí en una agencia de relaciones públicas que también es un gran amigo llamado Oscar Kaufman y él era mi jefe y con él desarrollaba cosas de relaciones públicas. Traté de irme a Estados Unidos y para tratar de esperar en que Estados Unidos funcionara, terminé hasta de jardinero para ganar algo de dinerito, para aguantar porque tuve un accidente y perdí todo mi dinero con el coche de un amigo que me prestó. Y entonces tuve que aprender todo eso y cuando regreso a México, regreso ya como más establecido a qué quiero hacer. Y me presentan finalmente a Pedro Torres en una reunión, me lo presentan, voy yo así vestido, venía de una agencia de relaciones públicas, entonces venía todo vestido de traje, y de repente llega una casa productora que en México pues no se acostumbra andar de traje en casas productoras, es raro, ¿no? Sí, sí. Yo súper fresa, ¿no? Con mi traje, a presentarme con Pedro Torres, a Pedro Torres, y Pedro Torres me vio y pues yo creo que le caí bien porque dijo, mira, un chavito fresa para que me ayude a vender proyectos, y padrísimo. Hice una relación y una sinergia padrísima con Pedro los primeros meses estuve de su asistente, trabajando mucho como asistente, pero yo era muy inquieto. Y trabajando de asistente quedé con él y aprendí muchísimo a estar pegado a él, porque es un gran productor, un productor de muchísimos años, con muchísima experiencia, y aprendí cosas buenas y malas de él, que algunas aplico. O sea, aprendí lo mejor que pude de una persona como Pedro, que hoy admiro y para mí es mi maestro de la producción, es Pedro, y siempre lo querré de ese modo. Y con Pedro tuve una experiencia maravillosa de 10 años, donde después de un tiempo de asistirlo, luego empecé a dirigir, luego le ayudaba a llevar cosas corporativas porque era muy inquieto y no me dedicaba solo al set, sino que regresaba a la oficina y no sabía qué hacer, entonces le ayudaba a administrar las producciones en general, hasta que me volví su brazo derecho para muchas operaciones e incluso me volví productor y con él fundé una productora. Le ayudé a desarrollar la idea de una empresa y cuando llegó el momento de, oye, ¿quién la va a dirigir esta empresa? Le dije, contratemos a un CEO para la empresa. Me dijo, hazla tú, llévalo tú. Y me ofreció un porcentaje pequeño de participación y fui su socio por muchos años en una empresa que creamos llamada MediaMates, porque Pedro estaba también creando unas ciertas producciones, pues lo estaban contratando en Endemol para hacer el lanzamiento de Big Brother. Y entonces yo estuve involucrado con él durante 9 años en esta productora, siendo el operador de su casa productora. Hicimos cosas bellísimas, primero haciendo publicidad de manera muy alternativa, lanzamientos de game shows y demás, y luego empezamos a producir series de televisión nosotros y produjimos una serie llamada Mujeres Asesinas. Hicimos 4 temporadas, pero yo cuando estaba produciendo este contenido, que me había enseñado mucho de producción y la gente fue muy talentosa, la gente que participó en esta serie, le fue muy bien a la serie, vista por más de 50 millones de personas. Me hacía falta algo. Yo quería ver en los medios un contenido más allá de lo que veía, ¿no? Veía que le hacía falta contenido un poco más significativo, contenido que aportara más valores de los que yo había aprendido de mis abuelos judíos y mis abuelos católicos y de mi familia apasionada por un concepto o por una filosofía. Y dije, yo quiero producir contenido más de este tipo. Y entonces decidí crear Blind Spot, separarme de mi relación con Pedro Torres y crear mi propia empresa productora para hacer value-based entertainment, y hoy en día le llamo yo meaningful content, contenido significativo. Wow. Y eso es lo que en el 2009 decidimos empezar a crear para hacer un primer documental. Luego y luego ya se fue transformando y hemos hecho muchísimas piezas documentales para diferentes cadenas.
Televisión Española, para HBO, para Discovery, para Nat Geo, para Televisa, para Univisión. Entonces, hemos producido muchas piezas que buscan eso, transmitir y poner en los medios contenido significativo, contenido que te deje algo más que solo entretenimiento, contenido Así que es. entretenga, pero que te deje algo y una semillita que te inspire a hacer más cosas en tu vida y que te ayude a sacar tu mejor potencial y que el contenido que pongas te deje siempre con la llama encendida. Le llamo yo inspiración, que es piros, fuego dentro de Sí. ti. Entonces, para mí todo el contenido que hacemos debe al final dejarte un cierto fuego interno como motivado a querer hacer algo en tu vida, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en todo el contenido que producimos desde hace 11 años con mi empresa Blindspot y con las diferentes asociaciones que tenemos con Balasa y sus empresas, ¿no? Y lo has hecho, la verdad, muy bien, muy bien. Hay, para quien nos está siguiendo y quien nos está oyendo, por ejemplo, una de las grandes cosas que hiciste es precisamente esta serie de HBO del gran desafío, del gran viaje, de estas personas, Héroes cotidianos. así es, que van caminando y van llegando y van logrando estas cosas. No es algo sencillo porque ya ves que en el mundo en el que tú participas, a veces creemos que lo comercial o que solamente este tipo de cosas, o el sexo o estas cosas venden. Y después cuando haces un resumen te das cuenta que también, evidentemente, la familia, evidentemente las cosas positivas también venden. Lo que pasa, y también es algo que podemos ofrecer, y, y que venderle a una persona que algo positivo es también comercial y es algo que la gente busca, a veces no es sencillo, a veces cuesta más trabajo. Y tú estás también en ese tema de buscar los fondos, los socios que decidan participar en estas cuestiones que tienen que ver con inspirar. Y el mundo se está dando Claro. cuenta que es bien importante eso. Pero para inspirar además requieres de ciertas cosas. En mi limitada experiencia, el tiempo que lo he vivido yo, me he dado cuenta que para inspirar necesitas ser muy realista. O sea, para que las cosas funcionen necesitas ser muy realista más que muy positivista. O sea, yo he creído eso. O sea, necesitas tener bien los pies sobre la tierra sobre qué es lo que es necesario para que algo funcione. Y hay una gran confusión. Yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es etiquetar las cosas demasiado limitadas, ¿no? Okay. Una cosa es definirlas de manera muy clara y la otra es limitar demasiado a través de etiquetas. Entonces, yo no considero que haya contenido positivo o negativo, considero que hay efectos positivos y negativos ante las cosas que haces Okay. y las acciones que haces pueden dejar efectos de muchos modos. Y lo que sí me doy cuenta es que mientras más esté basado en la realidad, en la naturaleza tanto humana como animal y vegetal, o sea, en lo que significa, mientras más cercano esté a eso, más fácil es que la realidad jale dentro del mundo real. O sea, si quieres que algo funcione en el mundo real, hay que entender el mundo real. El mundo Okay. real tiene capitalismo y tiene egoísmo y tiene violaciones y tiene abusos, pero también tiene cosas hermosas y tiene la Sí. voluntad humana y tiene el espíritu y tiene la compasión y tiene todo eso. Entonces, para mí, las historias más potentes y las más significativas son aquellas que te muestran la realidad de un modo muy bien mostrado y te muestran los diferentes caminos que puedes tener y elegir. ¿Me explico? Okay. Sí, claro. Entonces, lo que te demuestra es que tu voluntad está siempre activa y que lo que tú elijas en cada acción que elijas te va a hacer avanzar y llegar hasta cierto punto, pero va a funcionar mientras más aterrizado estés a la realidad. Y eso es lo que trato de mostrar en los contenidos, que sean contenidos muy reales. Yo no le tengo miedo a mostrar sexo siempre y cuando ese sexo te muestre el por qué está ahí, tenga una justificación de estar. No tengo miedo a mostrar vida, a mostrar desnudos, a mostrar incluso muertes, asesinatos. No tengo problema de mostrarlo siempre y cuando esté justificado para explicar que esto es parte de la realidad, pero que puedes elegir tú qué camino cada día y que no solo hay uno. No estás etiquetado a que si porque tuviste un abuso infantil te vas a convertir a fuerza en un asesino o porque no lo tuviste entonces vas a ser una persona buena. Ninguna de las dos son ciertas y esas etiquetas creo que nos hacen mucho daño en la vida. Entonces, una de las cosas que trato es de siempre los contenidos que elegimos que sean contenidos muy genuinos, muy basados en la realidad y muy inspirados desde una esencia muy profunda de alguien muy convencido a través de un tema que experimenta. Por eso muchos de los proyectos que apoyamos nosotros son proyectos que se originan desde una llama interna del espíritu de alguien que lo trata de decir, esto es lo que quiero comunicar,
Y entonces decimos, perfecto, yo quiero comunicar tu visión del mundo, vamos a comunicarla, ¿no? Sí. Y eso me gusta. Yo Y tengo esto lo he la... hecho con socios increíbles, ¿eh? Sí, Este proyecto de Héroes Cotidianos fue un gran ejemplo. Lo creamos con Ernesto Contreras, que luego fue presidente de la Academia de Cine, un gran director y un gran ser humano. Lo creamos con Antonio Cervantes, otro gran ser humano maravilloso, y juntos creamos este proyecto que luego desarrollamos con mucha más gente que participó en ese proyecto. Que esa es la otra cosa que me encanta y me apasiona de mi industria, de la o sea, industria en la que yo trabajo. hacer Es equipos. el claro ejemplo de que sin hacer equipo de manera correcta, las cosas no funcionan. Necesitas armar la mejor sinergia posible para que las cosas funcionen en la vida. Y nuestra industria es clave para eso. No hay manera de hacerlo si no tienes el equipo necesario para ello. Sí, desde un Se ve simple muy claro, video, desde un simple video que tiene que estar el iluminador, el camarógrafo, el muy claro. sonidista, el productor, etcétera, hasta una gran película. Yo tuve la oportunidad de ver varias veces, no una vez, varias veces Encender el Corazón, una de las creaciones que tuve y bueno, el mismo nombre, Encender el Corazón. Y exactamente es lo que estás diciendo. Pone de manera muy clara una situación y después tu libre albedrío. Para algunas personas era muy fuerte, inclusive a algunas personas les tocaba, pero el mensaje es, esa es la realidad, dónde vas a estar tú y qué vas a hacer tú. Y no es algo sencillo a veces de digerir, pero es muy contundente, es muy fuerte como la realidad lo es. Alex, tú tienes familia, tienes hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Si no es indiscreción. No, todo bien. Sí, estoy casado con Marisol Mijares, que soy mi esposa maravillosa y que la amo, y que juntos tenemos o criamos a 4 hijos. Yo tengo 3 hijos de mi primer matrimonio y ya un hijo de su primer matrimonio, y juntos tenemos 4 niños que criamos y que trabajamos todos los días para ellos y para ponerles el camino lo más fácil y lo más realista posible siempre, ¿no? No es hacerles el camino fácil, sino es mostrarles que ellos pueden hacer fácil su camino. Y eso lo hacemos todos los días, sí. Tengo 4 hijos hoy que trabajamos para ellos. Y ellos también, evidentemente, nuestros hijos, pues ellos nos enseñan. Estamos Todos los creciendo con días. ellos todos los días. Todos los días. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo aprendes y cómo de algunas maneras compartes lo que aprendes con ellos, lo que ellos nos inspiran. Dicen que los hijos son nuestros mejores profesores porque nos vemos reflejados en ellos. ¿Qué sigue, Alex? ¿Qué estás buscando ahora? Todo este camino que has ido recorriendo, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿A qué le estás apostando? ¿Cuál es la próxima producción? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo con estas personas acá de Europa, de Inglaterra, de todos estos lugares? Platícanos. Sí, fíjate que te platico un poquito. Cada vez tengo más claro qué son las cosas que me apasionan. Cada vez más. Porque además, conforme vas avanzando en la vida, cada vez te va quedando más claro, sobre todo si conectas con tu esencia, con tu corazón, con tu alma, o llámale como quieras. Pero si conectas contigo y con lo que realmente es importante para ti, que va en conjunción con algo que es importante para el resto del mundo y para la naturaleza, porque eso es importante. Hay deseos egoístas y hay deseos muy, muy compartidos, deseos que le suman a todos. Entonces, cuando hablo de ese tipo de deseos, de ese tipo de sueños, Ok. Yo soy un amante del cine, soy un amante de la producción audiovisual, soy un amante de la música y veo el efecto que tiene la música, soy un amante de la poesía, escribo y me encanta la poesía, soy un amante de las culturas y de mezclar culturas y de conocer las culturas, y la mezcla de culturas me parece fascinante. Y he hecho en los años, he tenido la fortuna de poder producir contenido desde México en conjunción con otros países latinoamericanos, con Chile, que es donde nací, con Colombia, con Argentina, con Perú, con Ecuador, con Costa Rica, con Estados Unidos, con Canadá, y he tenido la fortuna de poder hacer proyectos en liga con muchos países americanos. También he hecho coproducciones con España. Hice incluso una vez un proyecto con República Checa, ¿no? Wow. Sí, entonces tuvimos la fortuna de producir para República Checa un proyecto muy lindo para promover la República Checa en Latinoamérica. Entonces me dio la posibilidad de producir allá. Y uno de los sueños que tengo es seguir produciendo proyectos que tengan que ver con esos elementos, que tengan gran música,
Si son musicales, me fascinan los musicales porque tienen mucha música, Ujú. ¿no? Proyectos que tengan que ver con niños o con el crecimiento, con la educación me fascinan. Entonces, proyectos que van dirigidos a los infantiles me gustan. Ahorita estoy a la mitad de una producción con unos socios extraordinarios argentinos y americanos, una producción musical infantil para una cadena de televisión importante. Entonces estamos a la mitad del rodaje que se detuvo por la Por la pandemia pandemia. Ujú. y que esperamos retomarlo antes que se pueda. Estamos ansiosos todos para ello. Y es una producción importante de una serie de televisión, ¿no? De drama escrita, ¿no? Bueno, musical, infantil, juvenil, ¿no? Pero scripted content, un contenido guionado. Okay. Y ese estamos a la mitad de eso. Sin embargo, en nuestro catálogo de proyectos siempre tomo proyectos para invertir en desarrollo y tenemos varios desarrollos invertidos de diferentes personajes de diferentes rincones del mundo, cosas que nos encantan. Algunos solo ayudamos a que se distribuyan y otros ayudamos a que se produzcan y otros desarrollamos para ver qué va a pasar con ellos, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y te puedo decir que los nuevos proyectos que traigo que más me mueven el corazón son proyectos que quiero hacer ahora con Europa. Estoy tratando de con Europa Central levantar un par de proyectos. Uno es un proyecto también que tiene que ver con la música y que se haría en Europa. Es un proyecto de época de los 1800, que tiene que ver con la música de 1800 en Europa, en medio de Europa. Y el otro es una película que llevo ya desarrollando un tiempo que espero yo poder dirigir y que, perdón el ruido, pero estoy como en un exterior y hay mucho ruido en el exterior. Y otro es una película inspirada en la vida de mi abuela, que llevo varios años trabajando, porque mi abuela tiene ahí una historia muy interesante. Entonces esos dos proyectos son los que más me mueven el corazón, además de todos los proyectos que he encontrado a través de socios y que están ya activos y estamos felices de producir y colaborar con otros productores. Yo creo que cada vez más la industria se abre a eso, a tener coproducciones y hacer sinergias. Los productos son más grandes y estos proyectos también grandes requieren de muchos productores y muchos productores ejecutivos y muchas sinergias entre personas para encontrar las mejores herramientas para hacer algo, ¿no? ¿Y tú cómo ves el futuro? ¿Ves más cosas en el cine o en plataformas como Netflix o en la televisión? Tú has estado en todos lados, estás en el radio, estás en la televisión. Hace 20 años la televisión dominaba, ahora Netflix decide, de hecho todo lo que está pasando, tú has producido varias veces premios importantes para televisión y teatro en México, pero ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en Netflix y los Óscares, que si una película en Netflix pero no estuvo comercial, se debe o no de tomar en cuenta. Yo creo que se está democratizando cada vez más, no solamente las producciones, sino las plataformas para ver esas producciones. Pues sí, mira, el otro día me eché una película en mi iPhone en la mañana, a las 4 de la mañana me desperté y me terminé echando una película de 1 hora en mi teléfono. O sea, no es la plataforma ideal para eso, sin embargo lo puedes hacer. Como también en una pantalla grande puedes ver un contenido corto. Yo creo que cada vez más lo que se está es viendo la realidad de lo que es. La producción audiovisual viene del cine. Todo se originó en el cine. El cine es cine en movimiento, que es si la cinematografía es eso, Así es. estás viendo imágenes en movimiento para contar historias. Y la literatura se trasladó al cine. La literatura se volvió el cine y el cine hoy es el séptimo arte. Y ese séptimo arte se ha vuelto comercial en ciertos aspectos, se ha vuelto artístico en ciertos aspectos, pero en realidad es comunicación audiovisual. Okay. Y esa comunicación audiovisual no importa la plataforma que sea. O sea, las plataformas más bien tienen estrategias comerciales de qué contenido les funciona y qué gente se siente más cómoda viendo qué contenido en qué plataformas o en qué medio, o si es Facebook, o si es Netflix, o si es Amazon, o si es Apple, o si es en mi tele de 60 pulgadas o en la de 100, o en mi telefonito en mi teléfono pequeño, ¿me entiendes? Sí. Da lo mismo. Es finalmente el contenido audiovisual que transmite un mensaje, que te puede simplemente distraer, que te puede nada más crear emociones o que te puede dar. Entonces, entre los proyectos que tengo, por supuesto, hay la creación de nuevos proyectos, de nuevas plataformas, de nuevas formas de transmitir el contenido. Mi fuerte siempre ha sido producir ese contenido, crear contenido desde la nada y llevarlo a la realidad, o prestar un servicio para alguien que tiene muy claro lo que quiere y le presto el servicio para poderlo producir y ponerle el back office necesario para que se produzca de manera excelente el producto o de manera muy eficiente. Entonces,
¿hacia dónde va la industria? A cada vez que haya más posibilidades de producir, porque cada vez hay más ventanas, cada vez hay más ventanas donde ponerlo. Pero esas ventanas también va a llegar un momento en que se van a empezar a limitar y van a empezar a estructurarse y a ordenarse en algunos players más potentes y esos tendrán como más control sobre lo que tienen y los recursos para producir. Y siempre existirá la producción independiente, que cada vez se vuelve más económica en ciertos aspectos, pero también se vuelve más cara la producción realmente de alta calidad. O sea, cada vez se separa más las producciones grandotas, siguen requiriendo de mucho dinero y probablemente ahora más en muchos aspectos. Y las producciones pequeñitas cada vez requieren menos dinero. Entonces está separando como ese punto medio de o produces algo con una calidad extraordinaria o produces cosas muy simples que igual transmiten el mensaje. Okay. Y para dónde voy, ambos esquemas de producción sirven. Me gustan estos de acá porque nos generan más recursos para producir cada vez más cosas. Y ese es el tipo de contenido que buscamos, un contenido significativo que nos permita crear y crear cada vez más contenidos de ahí en adelante, crecer autosuficientes con nuestro propio contenido. Voy a cerrar la entrevista, mi querido Alex, con una pregunta que me gusta mucho hacerle a la gente, así como tú, que ya pues está avanzando, va bien encaminada. Yo digo que va en caballo de Hacienda No, estoy empezando, hombre. pero con varios proyectos y todo. Digo, si tú regresaras en el tiempo, imagínate que pudiéramos subirnos a una máquina del tiempo y regresáramos a ese joven que está llegando de 15 años a la Ciudad de México, al monstruo y que de repente llegó así a la gran ciudad y ve que está gigantesco y que está emocionado, pero al mismo tiempo un poquito como entusiasmado, como pasmado, y tú pudieras darle un consejo a ese joven, a ese Alejandro, a ese Alex Balaza de 15 años, después con este aprendizaje acumulado que ya llevas hasta ahorita, después de 30 años de estar en la Ciudad de México, si pudieras darle un consejo, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías a Alex de 15 años? ¿Qué le dirías a él? Yo le diría, oye Alex, en el camino te vas a encontrar con un farsante que te va a distraer constantemente de lo que tú tienes claro que quieres. Cuando lo veas, míralo a los ojos, a ese farsante que se llama miedo y dile, yo hago lo que quiero, pese al miedo que me estás sintiendo. Ese miedo que sentimos constantemente, hay que aprender a sacarle la lengua, vivirlo, enfrentarlo y seguir adelante. Eso es lo que yo le diría. Yo le diría, te vas a encontrar con ese farsante, sácale la lengua y sigue adelante. Qué bonito mensaje, Alex. Qué inspirador, porque yo lo que me emociona mucho, de hecho hasta me dejaste sin palabras, te voy a ser honesto, porque algo que yo he visto mucho últimamente, fíjate, gracias a la pandemia y a estar encerrado, he estado buscando a mis amigos y a mis exalumnos de antaño, y entonces yo los sigo viendo como jóvenes de 20 años o de 15 o de 19, y para mí siguen siendo iguales, ¿no? Y los sigo viendo como un muchacho emprendedor o entusiasta, pero ahora con proyectos más grandes. Ahora ya no son proyectos de ganar un campeonato o de terminar sino son cosas ya más grandes, de más dinero, etcétera. Y siguen siendo estas cosas básicas de confianza en uno mismo, de creer, de entusiasmarse y de salir adelante. Alex, es inspiradora tu historia, tu vida es maravillosa. Yo agradezco mucho el tener el poder de la amistad, de tenerte cerca. De verdad, muchas gracias. Voy a despedir la transmisión aquí de Facebook. Voy a terminar de grabarla. Vamos a despedirnos de nuestros amigos. Pues sí, yo creo, una última recomendación, yo creo que si quieres inspirar, rodéate de gente que te inspire para que puedas tú en el futuro poder inspirar a otros. O sea, creo que rodéense de eso, de gente que te inspire cosas hermosas dentro de ti. Ese es mi último mensaje, yo creo que también le ayudaría a muchos. Así es. Y por eso Alex está aquí con nosotros en esta página, en este momento, y vamos a dejar ahí guardada esta entrevista para que mucha gente de ustedes se inspire y para que lo puedan estar revisando y retomando cada vez que tengamos entre comillas, miedo. Vamos a despedirnos de Facebook. Muchas gracias, Alex. Gracias, Rodolfo. Gracias. Que tengas un buen viernes. Platicar contigo y saludarte. Gracias.